Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y estamos nosotros caminando con esto que significa para nosotros el estudio de la Biblia, el estudio del Antiguo Testamento, el estudio, ¿verdad?, del libro de Samuel. Iniciamos poco a poco con este capítulo 9. Aquí tenemos como título principal Saúl y las asnas de su padre. Estamos mirando los primeros versículos. En primer lugar tenemos la primera parte según las ediciones, ¿verdad?, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiad, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él, de los hombros para arriba. Sobresalía por encima de todos los demás. Esta es la introducción que tenemos. Capítulo 9, versículo 1 al 2. Provenía entonces, decíamos, de una familia adinerada, influyente. También hablamos en el curso anterior que esto es un poco extraño, ¿verdad?, en la Biblia, porque no siempre se nos presenta de esta manera a los personajes bíblicos, ¿verdad? Adinerada, que está por encima de los demás, apuesto, en fin, detalles interesantes, influyentes. Pero al mismo tiempo no se dice nada, por ejemplo, de la relación que tiene esta familia con Dios. Dios aquí no entra, hasta ahora por lo menos no entró. Nosotros más adelante después vamos a saber que aquí existen también problemas, porque el rey que será idolatrado, el rey que será el más importante y que le dará la identidad a Israel, justamente será David. Y tenemos que saber que estos escritos tampoco son tan, entre comillas, lo voy a decir, tan inocentes, ¿verdad? Porque siempre nos están queriendo transmitir algún elemento. Y aquí nos está queriendo transmitir el elemento de decirnos quién es este Saúl, porque después vamos a ver situaciones bastante complicaditas también dentro de su reinado, en la monarquía que comienza con Saúl. Pero claro, también recordemos que en el capítulo 8 los ancianos decían en ese versículo 4, se reunieron todos los ancianos y acudieron a Samuel, le dicen que ya era viejo, tus hijos ya no nos pueden gobernar y por lo tanto les dice, ahora danos un rey para que nos gobierne. Y justamente la palabra Shaul quiere decir eso, ¿verdad? Hemos pedido, te pedimos, los Yerurene.
es el pueblo el que está pidiendo. Entonces Dios les va a prestar, Dios les va a dar. Pero es el pedido del pueblo. Lo que después, adelantando un poquitito, vamos a notar es que en el caso de David, el pueblo o alguien que está pidiendo algo, no, sino que directamente es Dios el que da, el que ofrece. Vamos a darnos cuenta después al final como Samuel también, ante la situación de que Dios le rechaza a Saúl, él mismo se pone mal, no entendéis, eso va a suceder después con Samuel. Llegó a rechazar, ¿entendés? Eso entonces es lo que le va a demostrar un poco, ¿verdad? Dios, y le va a decir a Samuel. Y por lo tanto, ahora es Dios entonces el que elige y Dios es el que le va a pedir aquí a Samuel. Por lo tanto, dale Samuel. El frasco de aceite, te vas a ir a la casa de Abel. O sea, es Dios el que le va a enviar para que busque al futuro rey que será después David, ¿verdad? Bueno, ya llegaremos a ese estudio, pero quisiera nomás comparar para que podamos entender que aquí absolutamente luego no se nos dice nada acerca de la relación de esta familia de Kis o del mismo Saúl con Dios. No se dice nada porque de cierta manera entonces no hay nada que decir. Saúl reflejaba el estado espiritual de toda la nación de Israel entonces. El pueblo que está en la oscuridad, el pueblo que está caminando mal, el pueblo que se siente que va tropezando, entonces tiene que tomar decisiones, los ancianos, la experiencia, miran humanamente, buscan y quieren salir, pero simplemente con todo lo que significa el aspecto humano, ¿verdad? Por eso se van y se acercan y le van a pedir ellos, danos un rey. Ellos confían en un rey, cuya lleva entonces ya cañan de la tapé, tendo taisharamo. Pero parece que esto no es, ¿verdad?, lo que justamente Dios le está pidiendo a su pueblo. Entonces, cuando dejamos a Dios, porque aquí le piden a un rey, pero por eso después la Escritura misma dirá cuando habla a Dios: Samuel, no te preocupes, no es a vos a quien te rechazaron. En realidad a quien están rechazando es a mí, me dirá Yahvé. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea
te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Santo Padre, En el segundo día de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el Papa recibió una delegación de monjes budistas de Camboya. Your Holiness, this is my great honor to be allowed to have a meeting today to pay respect and to make our friendship closer. And I hope that our meeting today will bring peace. El encuentro giraba en torno a la conversión ecológica, un tema crucial para el Papa. Francisco subrayó que nuestra familia humana y el planeta están sufriendo amenazas graves. Questo è davvero un segno positivo della crescente sensibilità e preoccupazione per il benessere della terra, la nostra casa comune, e per gli importanti contributi che, ispirati dalle credenze religiose e dalle tradizioni spirituali, potete offrire al vostro nobile paese nel suo percorso di guarigione sociale e ricostruzione economica dopo le crisi sociopolitiche degli ultimi decenni. El Papa insistió en que cuidar del planeta, sea uno budista o cristiano, es esencial para que el hombre tenga una casa común en el futuro. Dijo que unir fuerzas puede conseguir un cambio en la ecología. Il dialogo svela la profonda ricchezza che le nostre rispettive tradizioni religiose offrono a sostegno degli sforzi per coltivare la responsabilità ecologica. Da parte loro i cristiani adempiono la propria responsabilità ecologica quando, come custodi fidati, proteggano il creato, l'opera che Dio ha affidato all'uomo perché la coltivasse e la custodisse. Al final de la reunión, la delegación le dio al Papa una bandeja de plata con una imagen de Angkor Wat. Es considerado el monumento más grande del mundo. Francisco también recibió una gran copa de oro empleada en bautismos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel. Aquí Saúl va a buscar las asnas, no encuentra, se está frustrando Saúl. Sin embargo, Dios lo llevó a cabo su plan a través de las asnas. Dios tiene otro plan. El pueblo le había pedido, es un pedido del pueblo, la monarquía. Dios les presenta e incluso les dice después, ustedes en realidad lo que están haciendo es rechazándome a mí porque me están dejando a mí fuera. Samuel por eso que se enoja, ¿verdad?, con el pueblo cuando los ancianos vienen y le piden, le dicen no. No me apeo juego consultaña de Yara, tranquilo Samuel, en el fondo es conmigo, ¿viste? Qué teología más interesante, ¿verdad? Porque aquí el autor sagrado nos hace entender cuando Dios habla que nosotros que insistimos, que buscamos, que queremos, entre comillas, para nuestro rey, como tienen todas las otras naciones, lo que estamos haciendo es ladeando a Dios. Y por eso que le dice, en realidad Samuel no es a ti a quien te han rechazado, me han rechazado a mí, pero porque ¿saben qué? Estos tienen que comenzar a caminar con sus propias piernas, ellos tienen que hacer. Como siempre dentro de la pedagogía también del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Cuando viene el pecado, capítulo 3 del Génesis, ¿qué es lo que había sucedido? Y ahí en el capítulo 3 del Génesis, Adán y Eva, después de pecar, de tomar el fruto, encontrarse desnudos, etcétera, etcétera, entonces toda esta situación de autosuficiencia se encuentra, ¿verdad?, del hombre sumergido en el pecado, en esa incapacidad y en esa imposibilidad de salir hacia adelante. Y vienen los problemas. Los primeros problemas, luego que ya nos culpamos los unos a los otros. Adán que le culpa a la mujer que le culpa a la serpiente, la propia creación que se vuelve contra el hombre. Y entonces después de esto ya viene y se va agrandando el problema. Porque cuando somos autosuficientes, ahí viene capítulo 4, ¿se acuerdan del Génesis? El problema entre Caín y Abel, es decir, la lucha fratricida. Cuando no tenemos a Dios, cuando no entendemos que Dios es el que tiene que dirigir, tiene que ser nuestro rey, el que tiene que estar con nosotros, nosotros comenzamos, y así entonces Caín y Abel, el fratricidio, le mato a mi hermano de una o de otra manera. Y cuando seguimos y seguimos, cada vez es como una bola de nieve, cada vez más grande, ¿verdad? El capítulo 6, eso es lo que nos está describiendo. El diluvio universal quiere decir la destrucción de la humanidad, la destrucción de la relación entre nosotros, entre los hombres. ¿Se acuerdan que incluso cuando se le presenta a Noé en ese capítulo 6 del Génesis, oye, eponáneo que él, ¿verdad? O sea, estaba ahí haciendo el arca, todo eso, la gente como que mira, o pucay, cuayese, la idea de y tal manigo con Noé y me dice ella de ya que música y tal con fulano a veces y tal con Noé va y verlo allá pues verdad en un lugar desértico, etcétera, etcétera. Sin embargo, él preparando nada más y nada menos que un arca. ¿Cómo es eso? Hasta que después viene el diluvio universal, ¿verdad? Entonces estas narraciones que nos van explicando y que nos van diciendo cómo, ¿verdad?, nosotros mismos vamos destruyendo nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestra familia, si es que no le ponemos a Dios como el centro, si Dios no es el rey de nuestra vida y de nuestra existencia. Y bueno, aquí también, Samuel, que está por ahí, Samuel que es el profeta, ¿verdad?, ante la situación ahora de Saúl, que se nos está presentando el personaje, Quis, su papá, que le dice que vaya y que busque las asnas,
Y así entonces se va y busca, pero es infructífero. Quiere decir que ñe pununame do yujuin. Y vamos a ver todos estos elementos, el porqué de esta manera de narrarnos el autor sagrado. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado
ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la carta a los Hebreos. Estamos en el capítulo 9, 1 al 3 y luego 6, 7, 11, 14. Hermanos, la primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. En él se instaló el primer recinto, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación. Era el lugar llamado Santo. Luego, detrás del segundo velo había otro recinto llamado el Santo de los Santos. Dentro de este ordenamiento los sacerdotes entran siempre en primer recinto para celebrar el culto. Pero el segundo solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y las del pueblo. Cristo, en cambio, ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros.
Él, a través de una morada más excelente y perfecta que la antigua, no construida por manos humanas, es decir, no de este mundo creado, entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocía a los que están contaminados por el pecado los santifica, obteniéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios. Es la que nos purificará a cada uno de nosotros. Y esta es la propuesta entonces del Evangelio de Jesucristo. Queridos amigos, la carta a los Hebreos nos está invitando a cada uno de nosotros a entender quién es Cristo, cómo ha dado su vida por nosotros, y que no es, dice, como simplemente aquellos animales que se ofrecían por la purificación del pueblo, por la purificación de la gente, que morían en sustitución, ¿verdad?, de nuestros pecados. Aquí tenemos nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Peñan de yara, oía ye poñe cuave, haoñeme homano pe curusure, haupeya, ñande yahuere cuave y pepesino peñan de yara me cueñan de la salvación para que podamos vivir en nuestra propia realización como hijos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro maravilloso de Samuel, capítulo 9, estamos ya iniciando. Como título ponemos, ciertamente que los títulos no son parte de la Biblia, sino que cada edición de la Biblia va colocando de acuerdo a su exégesis, su interpretación. Saúl y las asnas de su padre tenemos nosotros en nuestra versión. En el versículo 6 de este capítulo 9 decíamos, aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto, ¿verdad?, por el cual emprendimos nuestro camino. Esta es la idea principal. Peñandeya de caína, y gatomo uñandeja y catuje iñande mooto baoína, y catuja oikua, varón de Dios, varón de Dios. Quiere decir que los otros no estaban encontrando. Saúl, incluso este servidor que camina con él, no están encontrando lo que están buscando. Algo está pasando. Recorrieron tantos lugares, pero sin embargo no aparecen estas asnas. Nos decía, a ver un poco, ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Salisá, 2 máquinas, sin encontrar nada. Cruzaron la región de Saalem, pero no estaban allí. Recorrió el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Cuando regresaban a la región de Suf, ahí dicen, mira, ahí dice, volvamos, 5 máquinas. Ando yo iba y me... O sea que todo da a entendernos aquí que es una búsqueda inútil, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y algo está pasando entonces. Es una búsqueda infructuosa. Y esto lo vamos uniendo también con aquello que ya decíamos, que Kish, por ejemplo, no tiene, por lo menos no se le presenta con nada especial en ninguna relación, por ejemplo, con Dios. A Saúl tampoco se le presenta de esa manera, a este joven que es solamente apuesto, hermoso, grande, en fin, nada más que esto. La sugerencia ahora de este criado de Saúl muestra algo sobre estos dos hombres.
no eran hombres de mucho carácter espiritual. No eran entonces hombres de mucho carácter espiritual. O falta ayuda. Solamente a oídas, aquí hay un hombre, ¿verdad? Parecen ser hombres que no pensarían en acudir al profeta Samuel en busca de una verdadera guía espiritual, pero sí pensaron, ¿verdad? Entonces al comienzo ellos no piensan en esta dirección espiritual, antes de emprender, antes de comenzar algo. Pero ya va a ir irente más después de que todo sea infructuoso, estamos en Cajicuay, estamos en Guatajicuay. Nosotros estuvimos mirando, ¿verdad? Todos los lugares, son 5 regiones, así como nos pinta, ¿verdad? El autor sagrado. Cuando uno comienza esas regiones, son regiones, ¿verdad? Bastante dispersas. Y entonces quiere decir que estamos en Guatajicuay, estamos en Cajicuay, ando Yujuicuay. Quiere decir que todo se vuelve infructuoso cuando uno no tiene esa fuerza y ese deseo espiritual o esa relación con Dios. La yajecante es la yapón de las cosas, entonces quiere decir que mucho fruto parece que no da. Entonces, aquí nos vuelve a hacer pensar y aquí nos vuelve a hacer entender que debemos tener una verdadera guía espiritual. Ahora ellos piensan, o por lo menos el servidor dice, che, tal vez ese hombre de Dios, aquí hay un hombre de Dios, tal vez él por ahí pudiera ayudarnos y sepa algo, y catungo, lleva, y catungo, pisa, algo, a veces ya ne putimia lleva, allá a mí, allá es a mí, va a pasar iñande. Esto es lo que le dice, ¿verdad? Ahora, las palabras que se dan aquí y que describen a Samuel verdaderamente son de gran mérito, ¿verdad? Porque dice Samuel, ahí hay un hombre, no dice directamente el nombre, pero después nosotros sabemos que es Samuel. Su reputación es entonces muy conocida. Este servidor. A pesar de que Saúl parece que no sabe nada, ¿verdad? Porque él solamente responde ante la sugerencia de este servidor. El servidor que le dice, ahí hay un hombre que es un varón de Dios. Incluso le dice algo más, todo lo que él dice sucede infaliblemente. O eres como general y reputación, o yecuá, imagina más, es enterando y de Saúl. Quiere decir que gran cosa ando atraído y me se dan cuenta cómo el autor sagrado también, ya desde un comienzo, nos va pintando la característica de Saúl. Ya nos va mostrando quién es Saúl. No es un hombre o un joven deseoso o buscador de Dios o buscador de un guía espiritual que lo lleve hacia Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En vista de que ni los halagos ni las amenazas quebraron la voluntad de la virtuosa Inés, el prefecto romano Sinfronio, padre del pretendiente rechazado, decidió confinarla en un prostíbulo con el fin de que los jóvenes sementales romanos pudieran disponer de su virginidad que ella le había entregado a Cristo. Y para lograr el privilegio de desflorar a la más hermosa y casta doncella de la ciudad, hicieron fila desde la madrugada y la puja por ser los primeros se convirtió en un problema de orden público al verla llegar solo vestida por su exuberante cabellera, que según las narraciones de San Ambrosio, San Dámaso y el poeta Prudencio, milagrosamente esa cabellera creció hasta cubrir todo su cuerpo, pues el desalmado funcionario la hizo desfilar desnuda por las calles romanas
Entonces los muchachos rompieron la puerta del lupanar e ingresaron atropelladamente. El primero que logró traspasar el umbral de la habitación en donde la confinaron, salió demudado. Y lo mismo le pasó a los siguientes, pues, de acuerdo con las narraciones de estos cronistas, todos se quedaban encandilados y paralizados por la hermosura de la joven, que rodeada de un deslumbrante halo de luz, lucía una radiante túnica blanca con la que un ángel la había vestido. Pero un osado mancebo que no se dejó intimidar por los relatos de sus compañeros, se abalanzó sobre ella e inmediatamente cayó muerto. Mas Inés, apiadada de él, oró fervientemente y al instante el atrevido mozalbete resucitó. Aunque los presentes cayeron de rodillas ante este milagro, pudo más el odio del prefecto Sinfronio, quien la condenó a muerte. Inés, nacida en el año 291 en Roma, aunque de origen noble, se inclinó hacia el cristianismo a muy temprana edad, estimulada por una criada que clandestinamente la catequizó, y fue tal su piedad que a los 12 años hizo votos de castidad perpetua, pero dada su hermosura, discreción y pulcritud, atrajo las miradas de los herederos de las familias más distinguidas de la ciudad, entre las cuales el hijo del prefecto de Roma, Sinfronio, quien al conocerla se enamoró perdidamente de ella y aunque trató de seducirla con regalos suntuosos, le propuso matrimonio, le ofreció palacios y le prometió una rica dote para sus padres, ella lo rechazó tajantemente y cuando su insistencia se le hizo insoportable, Santa Inés le confesó que su virginidad le pertenecía solamente a Cristo. Entonces, el frustrado pretendiente la acusó de ser cristiana ante su padre, nombrado poco antes por Diocleciano como el máximo ejecutor de la persecución decretada por ese cruel emperador contra los seguidores de Cristo. Y este, ni corto ni perezoso, la mandó a comparecer ante él e intentó cautivar a Santa Inés con riquezas y honores para que abjurara de su fe y se casara con su hijo, mas la valiente doncella se mantuvo firme. Entonces, el prefecto Sinfronio ordenó que fuera llevada al prostíbulo más famoso de Roma para deshonrarla, pero de allí milagrosamente salió indemne Santa Inés. Como su popularidad se tradujo en un crecido número de conversiones y ello fortificaba el movimiento cristiano, el despiadado persecutor la envió a la hoguera, cuyas llamas no le hicieron daño. Y al ver esto, la hizo decapitar el 21 de enero del año 304, cuando Santa Inés apenas contaba 13 años. Por el hecho de que fuera degollada y su nombre proviniera del término agnus, que en latín significa cordero, la comunidad cristiana tomó su martirio como la inmolación del Cordero Pascual. Y de este simbolismo nació la costumbre de bendecir el día de su festividad a los corderos de los que se esquila la lana con la que se tejen los palios que lucen el Papa, los arzobispos y los patriarcas de la Iglesia Católica. Por eso hoy, 21 de enero, pidámosle a Santa Inés que sostenga nuestra fe en los momentos de duda y confusión. Un abrazo inmenso en el nombre de Jesús. Que Dios sea tu fuerza, sea tu escudo y tu protección. Ánimo para adelante en este horizonte hermoso de un nuevo año que estamos iniciando. Te quiero proponer algo para que levantes más tu madurez, tu autoestima, para que dejes de estarte sintiendo menos. Y no es para que te creas más,
sino para que seas tú en tu originalidad, en tu madurez, en tu altura espiritual, en tu altura afectiva y emocional. ¿Y sabes qué te voy a proponer? Deja de estarte tomando las cosas tan a pecho. Deja de estar pensando que todo el mundo te tiene la mala. Deja de estar reclamando afectos de quienes te llevan con la doble. Deja de estar reclamando lo que nadie te va a dar. Hay una expresión popular muy sabia que dice: el que merece no pide. Pilas, el que merece no mendiga. El que merece no se arrastra. Y tú mereces demasiado como para que estés dejando llenar tu corazón de minucias, de tantas arandelitas que te van haciendo una persona mimada, insegura, intranquila. Por todo te echas a sufrir, todo se te va al alma. Y cuando menos piensa, le diste el poder a otro o a otra de convertir tu vida en una tragedia. Oye, que este 2023 sea el año de la madurez, de la firmeza, de la fineza. Que sea el año donde tú seas capaz de decirte: más amor por mí mismo, por mí misma, porque nadie tiene por qué vulnerarme de tal manera que todo sienta que es contra mí. Hay personas que sufren demasiado porque todo se les va al corazón y sufren y reclaman y esperan. No, sé tú mismo, sé tú misma, porque mientras que tengamos amor propio, autoestima, madurez y altura espiritual, y mientras que Dios sea nuestro escudo, nuestro protector y nuestro cimiento, vamos para adelante y no dejar que la vida se nos vuelva tan estrecha porque nos volvemos demasiado melancólicos o nos volvemos demasiado tristes y aburridos con lo que está a nuestro lado. No te tomes tanto las cosas a pecho. Suelta, relativiza y haz que lo que es esencial sea la mayor seguridad para seguir adelante. Te abrazo y te bendigo en el nombre del Dios de la vida. Amén. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame,
la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 9, Saúl y las asnas de su padre. Nosotros vemos aquí cuando Saúl dice al servidor, vamos, pero ¿qué podemos llevarle a ese hombre? Ya no queda pan en nuestras alforjas y tampoco tenemos un regalo para ofrecérselo al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? El servidor volvió a tomar la palabra y respondió a Saúl, mira, aquí tengo un cuarto de siclo de plata, se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará el camino. Saúl dijo a su servidor, está bien, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Al final entonces se encaminan, ¿verdad? Date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad. Entonces ellos siguen buscando, van, miran y bueno, tenemos que ir junto a este hombre. Ellos hacen este camino y vamos a ver cómo continúa después, porque desde el versículo 11 nosotros ya vamos a tener este encuentro de Saúl con Samuel. De Saúl con Samuel. Mientras subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas jóvenes que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿está por aquí el vidente? Antiguamente en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, acudamos al vidente. Porque antes se llamaba vidente al que hoy se llama profeta. Ellas le respondieron, sí, por ahí derecho, pero apúrense,
precisamente acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. Apenas entren en la ciudad lo encontrarán antes que él suba al lugar alto para el banquete. El pueblo no comerá hasta que él llegue, porque a él le corresponde bendecir el sacrificio y dar, y después comen los invitados. Suban ahora mismo, porque seguro que hoy lo encontrarán. Bueno, esto es lo que ellos piden, encuentran como información, pero al mismo tiempo el autor sagrado, a través de estas mujeres, nos están queriendo dar algunas informaciones muy importantes, ¿verdad? Informaciones de lo que significa un vidente, cómo se le llamaba, ¿verdad? El famoso roé, que ahora le llaman profeta, profetés, ¿verdad? Después, ellas que comienzan a describir la llegada de este profeta o este vidente de Samuel en este sentido, que es muy conocido, que es él el responsable también de ofrecer el sacrificio público en el lugar alto. Este también será otro de los problemas que después tendremos con Saúl. Este será otro de los problemas, porque Saúl después va a ofrecer él por su cuenta el sacrificio, y esto no le corresponde, ¿verdad? Y va a ser uno de los problemas que va a tener con Yahvé, uno de los problemas que va a tener con Dios. Ae Oñemboyara, una vez que es rey, después entonces él se adueña de todo, él ya rapá, como se dice. Samuel, aquí por ejemplo te está diciendo, tiene que llegar, acaba de llegar a la ciudad, porque hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. ¿Y quién es el que tiene que ofrecer el sacrificio en el lugar alto? Y justamente este profeta, es decir, Samuel. Y como ya les decía, pero más adelante vamos a llegar ya oportunamente, el problema real de Saúl va a ser eso, que él se va a querer adueñar incluso de eso. Va a ofrecer un sacrificio por su cuenta, sin que haya llegado Samuel. No más la profeta. No más Samuel, oye, pura, y bueno, pero a tu se haya potable, el sacrificio. No, Señor, eso no te corresponde. Bueno, aquí también detrás de todo esto, lo que estamos viendo es el aspecto bien jerárquico y la distinción, ¿verdad?, de las funciones dentro de la comunidad, del rol y del papel que la Biblia en este caso está queriendo enseñar, mostrar y decir al pueblo. Y atención, si ustedes están haciendo cosas que no les corresponden, miren cuál es la consecuencia. Eso es lo que va a querer decirnos después. Pero aquí, con lo que estas mujeres responden, están queriendo ya desde el comienzo mostrarnos, subrayar y decir cuál es la función del profeta, cuál es la función del vidente, Dios, con qué objetivo entonces les ha regalado esta vocación. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Volveremos la próxima con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Ahora les voy a dejar la bendición, que el Señor les bendiga, les proteja siempre, y que también nosotros podamos ir entendiendo todo esto que el Señor nos regala a través de su palabra y lo podamos llevar también a la práctica de nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.